Desde la conquista, nuestras antiguas generaciones indígenas han sido víctimas del racismo, el desprecio y la humillación. Hoy, el mundo actual quiere arrebatarles lo que siempre les ha pertenecido, aún teniendo las comodidades ofrecidas por los avances tecnológicos. No son dignos de compartir estos grandes beneficios. Es por esto que hacemos un análisis sobre la situación actual de los indígenas en países como Bolivia, Guatemala, Perú, México, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina. En algunos países, la población va en aumento. En el caso de Bolivia, el 60.75% de la población es indígena. A este le sigue Guatemala con un 33.93% y Perú con un 13.89%. Existen en la actualidad aproximadamente 522 pueblos indígenas distribuidos a lo largo y ancho del continente, donde se estima que en América Latina viven más de 30 millones de personas que se reconocen como indígenas, lo que representa el 6% de la población total de esta zona geográfica. Dentro de los pueblos indígenas más destacados, ya sea por su numerosa población o las actividades que desempeñan, están los Aymara. Viven en la cordillera de los Andes, en Bolivia y Perú principalmente, pero también hay algunas comunidades en el norte de Chile y Argentina. Estos realizan una serie de cultos. Uno de los más destacados es el Día del Compadre, celebrado en el mes de febrero. Se habla de aproximadamente 2 millones de aymaras en la actualidad, quienes se encuentran en situaciones de crisis y necesidad. Los quechua, derivados del aymara, sin duda, una de las culturas más elaboradas antes de la llegada de los españoles. Utilizaban un complicado sistema de canales y terrazas. Actualmente, el pueblo quechua sigue viviendo en la cordillera de los Andes, principalmente en Bolivia, Perú y Ecuador, pero también en Chile y Argentina. Hoy, se habla de una población de más de 12 millones de personas. Los mayas constituyeron uno de los pueblos más importantes de la época precolombina. Se calcula que sus descendientes son actualmente unos 7 millones de personas que viven en la misma área geográfica, sobre todo en México y Guatemala. Los mayas modernos son un grupo muy conservador y viven de diferentes formas en la sociedad rural. La mayoría de los mayas de hoy se dedican a las actividades del campo, cerca de sus casas y comunidades. Sus ocupaciones están centradas principalmente en la siembra, la caza e inclusive la pesca en algunas áreas. Los aztecas, provenientes de una ciudad del norte del actual México, hoy se conservan algunos códices y poemas, así como numerosas palabras que hoy son parte del español, como chocolate y tomate.
Los descendientes directos de los aztecas viven actualmente en amplias zonas de México, manteniendo vivo el idioma náhuatl que hablan casi 2 millones de personas. Los mapuche habitaban el sur de Chile y el sureste de Argentina. Su autonomía se mantuvo hasta el siglo XIX, cuando fueron dominados por la fuerza de los gobiernos de Chile y Argentina. Se les quitaron sus tierras y se les desplazó a zonas áridas de la cordillera de los Andes. Hoy se habla de poco más de 1 millón de mapuches en Argentina y Chile. Su cultura está íntimamente ligada a la tierra y se transmite sobre todo por vía oral. Los Yanomami, una de las comunidades indígenas aisladas más numerosas de América Latina. Viven en la selva amazónica de Brasil y Venezuela. Son nómadas que se desplazan con cierta frecuencia, siempre en comunidad en busca de tierra fértil. Se calcula que actualmente la población Yanomami llega a unos 32.000 individuos, que ocupan una extensa zona de más de 17 millones de hectáreas. Los guaraní, nombre dado por los españoles por el grito que usaban a menudo para enfrentar a sus enemigos. Ocupan actualmente buena parte de Paraguay, este de Bolivia, sur de Brasil y noreste de Argentina. Se estima cerca de 2 millones de población actual. Los garífunas, que en idioma indígena significa la gente que come yuca, fueron llamados por los españoles caribes negros porque se mezclaron con poblaciones de esclavos negros. Hoy, los garífunas viven en aproximadamente 43 unidades dispersas en Nicaragua, Honduras y Belice. En Honduras se calcula que viven unos 98.000 de ellos. Ahora preparados todo el mundo porque viene el movimiento de cintura. Oigan cómo dice esto. Ahí está. Niquita, chule, mami, you te va, mi te que you te va. You te va, mi te que you te va. You te va, mi te que you te va. Alright, cintura, mamita. Niquita, chule, mamá, riquita, chingeba, minaba, riquita, cintura, mami, allá, chule, chinguita, riquita. Ahora bien, vamos a cambiar ahí. Todo el mundo en movimiento. Venga, como dice esto, sí. Para los indígenas, la tierra tenía y sigue teniendo un amplio significado, comprendiendo no solo la superficie, sino también los recursos naturales como la flora, la fauna, los ríos y los lagos. En contraste con el concepto de propiedad individual propio de la cultura occidental, la tierra y los recursos eran generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria por los indígenas. Por medio de esta gráfica
podemos hacer una comparación en cuanto a la distribución de la población indígena y no indígena según su zona de residencia, ya estén establecidos en zonas rurales o urbanas. Tenemos el caso de Bolivia, donde se puede apreciar que los indígenas establecidos en zonas rurales son un 46.6%, mientras que los establecidos en zonas urbanas son un 53.4%. Ya los no indígenas de zonas rurales son un 22.8% y en zonas urbanas un 77.2%. Esta misma situación se da en México, Guatemala y Ecuador. Basándose en trabajos manuales como la recolección de cosas provenientes de la naturaleza, las familias indígenas sobreviven día a día, generando ganancias desde $1 hasta $7.9 por día. La educación puede desempeñar un papel notable en la supervivencia de las lenguas. Sin embargo, fue también el tránsito por la escolaridad, la apropiación y uso de herramientas ajenas como hablar castellano, leer y escribir, lo que permitió que en distintos lugares de Latinoamérica comenzaran a escucharse nuevas voces indígenas que denunciaban la exclusión, la marginalidad, el racismo, el sentimiento de sentirse inquilinos en su propia tierra y la persistencia de la condición colonial. Es por esto que en el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que no se negará a un niño indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o a emplear su propio idioma. Asimismo, en el artículo 14 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se señala que todos los pueblos indígenas tienen el derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes, impartiendo educación en sus propios idiomas. En términos de derechos individuales, en América Latina persisten las inequidades entre indígenas y no indígenas con respecto al acceso, la calidad y los logros educativos. Es evidente que todas las personas que no pertenecen a la sociedad indígena obtienen mejores beneficios en cuanto a la educación, logrando establecer una gran diferencia entre indígenas y no indígenas que han tenido la oportunidad de estudiar, teniendo como resultado que el mayor porcentaje de jóvenes que terminan sus estudios pertenecen a los no indígenas. En el caso de Chile, es el único país que tiene una mayor proximidad ante este aspecto, donde tan solo existe una diferencia de un 5%. La marcada desigualdad en lo referente del ingreso,
el acceso a los recursos productivos, los bienes y servicios, los estados, mercados y la información que persisten en América Latina son las principales causas en la mortalidad temprana. En general, los países más pobres de la región presentan los riesgos más altos de muerte temprana, y pese a las menores tasas, la heterogeneidad entre áreas geográficas y grupos sociales se mantiene e inclusive en algunos casos no muy común, aumenta. La gran mayoría de las muertes de indígenas son por causas evitables. Una de las principales es la desnutrición. Más aún, los niños y niñas indígenas que logran sobrevivir pasan a formar parte de la población desnutrida en mayor proporción que la población no indígena. Según datos provenientes de las encuestas de demografía y salud, en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú, la incidencia de la desnutrición global y crónica de niños menores de 5 años es algo más del doble que la de los no indígenas. La desnutrición crónica varía de un 48 a un 68% en indígenas y de un 23 a un 37% en los no indígenas. A su vez, estos resultados están vinculados a la pobreza y a una mayor presencia en sectores rurales. Las inequidades entre ambos grupos se mantienen aun cuando se controlan estos factores. Así como actualmente hay grupos indígenas urbanos, en el otro polo están hoy aquellos que han decidido regresar de la modernidad, de esta parte de tierra que el ser humano ha moldeado hasta que la convierte en una gran porción de tierra donde resaltan los avances tecnológicos, dejando de ser una tierra productiva. Por esta razón, los indígenas se alejan y se reinsertan en las selvas en su afán de conservarse como indios, defender su hábitat y sus patrones civilizatorios ancestrales, pero reclamando todos esos derechos que no les son otorgados. Es muy impresionante conocer esta parte de la historia, donde los indígenas hoy reclaman sus derechos y luchan por sobrevivir ante esta constante situación, donde siendo estos los originarios de todos estos pueblos, quieren quitarles pequeñas porciones de tierras para tomar de estas los recursos naturales para la industria de madera y la extracción del petróleo, y luego que agotan todos estos recursos, convertirlas en ciudades. Mari Compuche, Mucheta, Fabián Cunao Pimienta Ti, Muche Rosma Pucheñel, Fachi Bariamu, Tenitubun, para las casas Mapumeu, y Cancolof Mu. En este momento estamos en Santiago, en la capital, pero en las comunidades mapuches que están más al sur, están siendo allanadas, militarizadas, están siendo los niños mapuches baleados,
están siendo violentados, tanto psicológica como físicamente. Y nosotros, los mapuches que vivimos aquí en esta ciudad, que somos muchos, ya que por diferentes motivos llegamos a esta ciudad, principalmente porque el chileno nos robó el territorio. Y hoy en día, a través de sus políticas de gobierno, nos reprime y no nos deja recuperar nuestro territorio. Sí, en esta ocasión nosotros como pertenecientes a la cultura maya estamos presentes acá para compartir parte de la experiencia y vivencia de una cultura milenaria. Yo me siento bien alegre, felices, espero que llegue a los corazones de cada uno. Traigo saludos de integración nacional e internacional con todos los hermanos del mundo oriente al mundo occidente para vivir en un solo vida en armonía y juntos con ellos. Yo soy uno de los alumnos sobrevivientes del profesor Elisardo Pérez, fundador del Militar en Bolivia. Cuando hablamos de una crisis, no es una noticia nueva, eso viene ya hablando desde hace mucho tiempo, muchísimos años, inclusive de siglos, puesto que nuestros ancestros han dejado, han legado ese conocimiento y esa ciencia. Los primeros abuelos dejaron dicho, nosotros nos vamos, pero volveremos. Llegará el tiempo de los tiempos. Es para nosotros una nueva era. ¿Puedes hablar un poco de la comunidad indígena que usted representa, los problemas que tenga? Sí. Bueno, en Bolivia problema casi no hay mucho, pero lo que es el problema es ahorita es en el lado de Oriente, lo que es en Santa Cruz, que empieza los prefectos, comités cívicos a pelear a nuestro presidente Evo Morales Ayma, que nos está llevando adelante, y para nosotros es un buen gobierno de República de Bolivia, pero es pocas personas que son terratenientes, son empresarios grandes que quieren, o sea, que quieren adueñarse de la tierra, o sea, que quiere autonomía departamental, están haciendo su estatuto autonómico que no son legales, son ilegal, porque en la nueva constitución no existe o sea, estatuto autonómico, y tampoco actual que estamos como vigente, que estamos ahorita, no existe. This is our park, right? This is our park. We shouldn't be allowing this. That's what I gotta do. It's my job. What the hell's the matter with you? How does
it make you feel when they pump oil in the park? I mean, I thought these parks were for the people. I mean, I bring my kids to this park. No, you gotta talk to your representative. What's going on here? Are you kidding me? Calm down, calm down. We're not supposed to be digging for oil in this park. But the thing is, they put this thing in a public park. Officer, this is totally unacceptable. You understand that, right? Is there anything we can do about this? They're entitled to. They have a permit.